quiero presentar a ustedes, aunque ella anda de gira aquí en Cuernavaca, ya la escuchaba yo en charla con los compañeros del Choro Matutino, y seguramente si usted sigue nuestra programación en iRadio FM, habrá escuchado ya a Yoali Recendis. Ella es una compañera periodista de investigación que desde hace varios años enfocó sus esfuerzos a temas sumamente delicados que golpean a nuestra sociedad. Primero y antes que nada, Yoali, gracias por estar aquí con nosotros en esta cabina. Bienvenida. Gracias, Teodoro. Tocas temas a lo largo de tu vida periodística muy sensibles, pero además vas más allá del periodismo de investigación, como lo ubicamos como algo de fondo, no. Investigas casos que inclusive la policía no deja o deja abandonados. Sí. ¿Qué te llama a hacer este trabajo, Yoali? Fíjate que alguna vez escuchaba que los periodistas no podemos hacerlos personal, este tipo de temas en los que yo estoy, que es abuso sexual, las desaparecidas o los feminicidios, ¿no? Y es imposible que como ser humano y periodista, en este caso yo, no te adentres a eso. Me duele mucho el escuchar a una mamá decir, mi hija se orina en la noche, mi hija tiene miedo, no tengo dinero para un psicólogo, porque no tuvimos dinero para pagar un abogado, no ejercimos este derecho de exigir justicia. Y ese tipo de cosas te deben de mover y te deben sensibilizar, y eso fue lo que me ha arrojado a este tipo de temas. Yo encontré en el periodismo que hago, Teodoro, la manera de abrirle muchas puertas a las personas. Y siempre he pensado que como periodistas tenemos que ser la memoria de la sociedad. La sociedad tiene la memoria muy corta. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues en las elecciones, ¿no? Uno mira y ve el trabajo a lo largo de los años de los funcionarios, los políticos, los servidores públicos, y dices, ¿cómo es posible que la gente haya votado otra vez por este señor cuando hizo un trabajo pésimo y no tienen memoria? Nosotros tenemos que volverles a recordar quiénes son, qué dejaron de hacer, sobre todo qué dejaron de hacer. Y este libro es parte de eso, de una memoria para la sociedad, de una reflexión, en donde miren lo que nosotros estamos permitiendo como sociedad. Antes de entrar de lleno a este libro, que es tu más reciente obra editorial, Violar desde el poder, imagínense nada más el nombre. Cuando lo leemos, Violar desde el poder, pues pensábamos que nos ibas a hablar de violar las leyes, de violar, no sé, el dinero público, tantas cosas, ¿no? Que se violentan siendo poder público. Pero cuando nos hablas de la violación sexual perpetrada por servidores públicos de muy alto nivel, y que obviamente la apuesta era pasar por la impunidad, y Yoali detecta estas denuncias, las hace suyas, las publicita, y en ocasiones has logrado que la judicialización haga precisamente esto, justicia, Yoali. Sí, fíjate que han sido varios casos. Llevo muchos años denunciando el abuso sexual infantil en escuelas privadas, en escuelas públicas, y sí hay agresores que ya están en la cárcel por las denuncias periodísticas. Sin embargo, aquí en el caso, tengo 9 casos en este libro, 6 tienen que ver con menores de edad, y ninguno de estos 9 casos ha tenido una sentencia. Déjame citarlos, ¿no? Sí. Félix Salgado Macedonio, que es el padre del actual gobernador, te escuchaba el gobernador, ¿no? Bueno, el senador Benjamín Saúl Huerta, está preso, ¿no? Sí, está detenido. Juan Bustos, Manuel Horacio Cavazos, José Elías Medel Galindo, impune, Juan Antonio Vera Carrizal, impune, y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que lo ubicamos. Estos casos están aquí documentados. Sí. ¿Y por qué llegan a tus manos? Fíjate que son casos públicos, y en el momento de que yo detono el caso de Saúl Huerta, la editorial me busca y me dice, oye, ha sido muy interesante mirar cómo todo se tornó para que este exdiputado federal ahora tenga una denuncia sostenida y esté en reclusión. Tú has cubierto este tipo de casos, ¿por qué no agrupas varios? En muchos de ellos que ya eran públicos, me tuve que aventar un clavado y ofrecerle algo distinto al lector. No es lo mismo lo que a veces miras en los medios y lo que lees de rápido, que realmente meterte al fondo
hablar con las víctimas, que eso era algo muy importante, pero además tocar el precedente, Teodoro, de cuánta impunidad hay. Fíjate que este libro no lo han recibido muchos compañeros en la Ciudad de México de programas. Este libro se mandó a 80 medios de comunicación. Al día de hoy he tenido no más de 10 entrevistas desde hace 4 semanas. O sea, hay complicidad con estas personas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál ha sido la respuesta? Dime. Porque son morenistas. Pero aquí abordo priistas. Sí, lo que estoy viendo. Abordo panistas, que es dirigente del PRI, ¿no? Y abordo morenistas y abordo perredistas. Pero aquí aborda violadores. Pero eso es lo que importa, mira, ¿no? ellos están mirando el partido, no están mirando que son hombres que cometieron un delito. Hombres como tú, hombres como muchos que nos están escuchando, que cometieron un delito. Es verdad, los partidos arropan, los amigos protegen. Los amigos pueden ceder esta impunidad a los agresores. Tienes aquí en la contraportada la parte clave, ¿no? La periodista entrevista a los afectados, sí, pero más grave, revela las secuelas de estos actos de salvajismo y sinvergüenza o desvergüenza. Es horrible, por ejemplo, leer los testimonios. Ya te decía yo, de 9 casos, 6 tienen que ver con menores de edad. Es terrible leer como una pequeña de 5 años, de 4, está narrando lo que le ocurrió. Y ¿sabes qué? Leía yo que por su propio padre, ¿verdad? Ese es en el caso del exmagistrado. Hay un caso también de un empresario importantísimo en Durango que soltó buena parte del dinero para la campaña del actual gobernador, José Ispuro. Y fíjate que ha pasado que este empresario se ha valido de sus relaciones públicas y obviamente del poder que tiene para entonces apagar a la madre. Para decir, lo que está diciendo la señora es por ardida, es porque quería más dinero en el divorcio. Pero tú no puedes olvidar que hay 2 testimonios de 2 nenas de 3 y 4 años donde dicen, mi papá me violó. Y daban los detalles. A lo mejor no con esas palabras, pero dicen todo lo que les hizo el papá. ¿Qué tanto ha servido la nueva justicia mexicana? Es en terrible. Estos casos? Es terrible. Mira, si nos vamos a las cifras... Porque hoy se escuchan a los menores, Yoali. Pero no les creen. Es muy difícil. Mira, por ejemplo, en el caso de las niñas del exmagistrado, fíjate que ellas llegan a la fiscalía. La mamá llevaba a la mayor y obviamente se lleva a la pequeña. Cuando la pequeña escucha a la hermana revelar lo que le hizo su papá, le dice a su mamá, mi papi también me lo hace. Mami, mi papi. Ya frente a juzgados. Imagínate, la mamá ni siquiera sabía que también era la menor. Cuando la fiscalía se entera que son hijas de un magistrado, todavía en ese tiempo era magistrado, las cosas cambiaron para ellas, empezaron a tener más cuidado, les negaron la prueba Bosti, por ejemplo, que es una prueba especial para los niños. Es decir, todo se fue torciendo para proteger al agresor. Al día de hoy, por ejemplo, le otorgaron un ejercicio no penal de acción, un no ejercicio de acción penal. Imagínate tú, la MP le habló a la mamá y le dijo, señora, voy a renunciar. La presión es tan fuerte, me están pidiendo darle el no ejercicio y yo voy a renunciar. Si puede usted, denuncie, ¿no? Todo eso está documentado. Todo aquí. eso está ¿Las amenazas en contra de la periodista? Fíjate que hasta ahorita no he tenido amenazas en relación a estos casos. Yo espero que no ocurran porque no estoy diciendo una mentira, todo está documentado, todo está basado en las carpetas de investigación. Hay funcionarios que avalan estas carpetas o lo que viene en los contenidos y hacerlo sería pues absurdo. Que también no lo descarto, pero ya me parece que sí tenemos nosotros que concientizar quienes sí tienen este tipo de denuncias y no olvidar. ¿Qué te dicen las víctimas cuando vieron publicado esto? Pues sería una mentira decirte que están contentas, porque obviamente a nadie le gustaría estar expuestas en un libro.
al final de cuentas son sus historias, es algo tan personal el hecho de que tu hija o los testimonios mismo, ¿no? estés ahí en un libro. Sin embargo, sabes, al igual que las redes sociales, esto se convierte en una denuncia pública, en un testimonio importante para gritar y decir, esto me está pasando, pero no hay justicia. ¿Ha provocado esto que te lleguen más casos? Ah, sí, por supuesto. Digo, si yo abro mi correo, tengo denuncias, digamos, ya en espera de darle salida. Justo miraba yo que, por ejemplo, Morelos es el 5º lugar en abuso sexual infantil. ¿Sabes? A veces la gente dice en las autoridades, es que yo no entiendo, señora, por qué usted está litigando en los medios su caso. Bueno, es que no tienen de otra, Teodoro. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de las víctimas, ¿tú qué harías? Y además no está prohibido hacerlo, ¿no? Pero fíjate, en el caso de Mónica Peiró, que es la ex esposa de este empresario que te contaba, un juez se atrevió a decirle a la señora, me baja sus redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque la señora todo lo exponía en sus redes sociales. Me hizo esto el Ministerio Público, pero era las canalladas que desde el poder le hacían protegiendo. Las denuncias de abuso. Exactamente. Contra. Y le cerraron sus redes sociales. Entonces, si tú te pones en los zapatos de las víctimas, ¿realmente qué te queda? ¿Qué harías tú, Teodoro, con un hijo abusado? Yo creo que haremos lo propio, ¿no? Ir a la denuncia pública como se hace y como lo estás haciendo hoy día, Yoali, pero tú también tienes una pequeñita. ¿Pero y yo creo que estamos en los mismos zapatos. ¿Pero gritar. Y si vas a la autoridad y no te hacen caso. Gritar y buscar justicia. Y si vas y gritas, ¿no? Y todo y ves que no. Y lo más grave, a lo mejor hay quien respondería, pues, matar, ¿no? Claro. Y sería lo más grave, porque yo siempre he advertido que la justicia no se debe de confundir con la venganza. Yoali, has sido reconocida en muchos niveles por tu trabajo de investigación y has puesto tu vida en peligro. La FAPERMEX, 2 ocasiones está reconocido con el Premio México de Periodismo, pero has puesto en riesgo tu propia vida. Sí. Mira, ¿hasta donde tope este tipo de investigaciones, Yoali? Sí, aunque sí te voy a decir una cosa, la vida te cambia. Te cambian muchos sentidos, hay muchas cosas que ya no hago, que antes hacía. Es verdad, estoy bajo el mecanismo de protección, pero a veces tú no sabes pues qué hacer, ¿no? Y me parece que sí, tengo cuidados, tengo autocuidados. El mecanismo es importante, sin embargo, esto se tiene que hablar, Teodoro. Sí es hasta donde tope, sí es con los riesgos que implique, y sí es necesario que haya voces diciendo esto está pasando en México. Somos el número 1 en abuso sexual infantil. Seguramente hay quien nos escuche que tiene un problema así en casa y no lo han verbalizado. Se necesita que los medios de comunicación abran los micrófonos a las víctimas. Ahí en la ciudad, por ejemplo, hay muchas víctimas que van y te tocan la puerta a quien admiran, Teodoro, a quien los días. Y las puertas están cerradas. Y las puertas están cerradas para ellos. Lo entiendo. Pero ahí está Yoali, que puede abrirlas y documentarlas. ¿El libro está disponible en versión digital? En versión digital y en cualquier librería que ellos visiten normalmente. Es la colección Ideas de Aguilar, no es cualquiera. Sí, es de Random House, la editorial más importante en el mundo. Yo creo que así es, y bueno, así reconocida, ¿no? ¿Se presenta el libro? Sí, el jueves 11 por Rúa de Chapultepec, a las 4:15 estás invitado. Va a asistir Ciro Gómez Leiva y Elisa Lanís. Hasta el día de hoy ninguno de los dos me ha cancelado, entonces esperamos que sea, pero sabes que también va a haber voces de víctimas, porque este libro fue pensado en las víctimas. O sea, de las que están aquí. Sí. Invité a Mariela Albarrán, que es la ex esposa del magistrado. Está invitada la mamá del menor adolescente que acusó a Saúl Huerta, y está invitada Mónica Peiró. Ellas 3 me parece que han sido fundamentales en el libro, y además 3 víctimas indirectas, ¿no? Y directas por las hijas, por sus hijos, que no han tenido los micrófonos suficientes como para que realmente las autoridades digan, cuidado, no podemos hacer aquí triquiñuelas para seguir protegiendo a los agresores. ¿Podremos seguir la presentación por internet? Estoy buscando, ¿sabes? ¿Sabes qué me dijeron? Que la librería no tiene como mucha, por el bosque de Chapultepec no tiene mucha recepción.
Pues lo grabamos y se sube. Sin embargo, estoy buscando quién lo grabe y quién lo suba a Yo te presento después quién, no te preocupes. ¿Sí conoces a alguien ahí por te ahí? Lo presentamos. Violar desde el poder, abuso sexual, acoso y pederastia de políticos mexicanos. La autora está aquí, Yoali Reséndiz. Te seguiremos, Yoali. Muchas gracias, Teodoro. Gracias por ser parte de los que quieren hablar de estos temas. Porque ya te digo, no solamente son los partidos, Teodoro, son los agresores. Y bueno, son presuntos, porque tenemos que decirles presuntos. Pero cuando hay acusaciones directas, sí tenemos que mirar la balanza. ¿Qué es lo que les toca a los agresores, pero también qué les damos a las víctimas? Te pedimos no dejar de escribir estos temas, aunque aspiramos a que a lo mejor ya no haya ningún caso que documentar. No, pues claro, a mí me gustaría leer, más bien escribir un cuento infantil, me encantaría, una novela, ¿no? Y es más, Teodoro, cuando tú vas a una librería es muy difícil que tú mires un tema así y digas, ay no, abuso, porque somos muy reacios a este tipo de temas. Es más, lo ojeas y dices, sí, ay pero no, hay muchas yo no. víctimas que les puedes tocar el corazón y se han callado. Sí, claro. Claro, a eso aspira uno, a que estos casos no se repitan y ya que aspiro a que alguna vez las autoridades de verdad miren a las víctimas, les den una atención integral, Teodoro, que es lo que no hay en este país. Imagínate tú, 4.5 millones de niñas y de niños al año en México tienen un abuso sexual. Y si a estos no los atiendes de manera integral, ni a sus padres, en el caso de las víctimas niños, van a ser los siguientes violadores en el futuro. Bueno, tantas consecuencias. Claro. Que puede traer. Yo, gracias por tu presencia. Gracias a ti por por si invitarme. podemos tener a Francisco Hurtado, que él es magistrado, y por cierto, habla de la importancia de las pruebas. Ah, o sea, sí. si estas no están concatenadas, no son evaluadas, no tienen la calidad y el peso específico, pues el culpable va a quedar obviamente impune, que es lo que estamos luchando. Qué difícil recabar pruebas de un pequeñito abusado, ¿no? Terrible, pero fíjate, más difícil que, por ejemplo, la autoridad a estas alturas, teniendo los niveles que tenemos en el mundo, o esos lugares, no considere, Teodoro, tener a alguien que no está preparado para atender a un menor. Totalmente, imagínate un ministerio público que recibe a un niño de 4 años y le dice, a ver, hijo, ¿que te metieron el dedo? Sí, ¿Cómo claro, le puedes, no existe, ¿cómo le puedes decir decir esa eso capacidad? a un es niño? doble o revictimización, Claro. ¿no? Gracias, Yoali. Gracias a ti.